es Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Porque lo que pasa en el barrio también es historia. Empezando un nuevo programa de Barrio Adentro desde esta radio con aguante, como decimos siempre, desde los barrios, construyendo nuestra mirada sobre la realidad, sobre lo que va pasando. Y bueno, hoy estamos ensayando este programa con este fresco que amenaza que se va a quedar un par de días. Dicen que va a haber un frío polar durante un par de días. Así que acá estamos, haciéndonos el aguante entre todas, entre todos, y construyendo esta reflexión semanal que hacemos, donde vamos tratando de ir agarrando algunas acuarelas de lo que fue pasando en la semana, de lo que también pasa en la realidad, y también imponiéndole algunas reflexiones propias en función de lo que decimos, ¿no? De esta lógica de hacerlo de los sectores populares. Hoy vamos a tener tres temas centrales que van a estar acompañados de entrevistas. El primero, vamos a trabajar sobre las políticas de género en los territorios. Vamos a hablar con una de las directoras de esa área en la provincia de Buenos Aires. Y después nos vamos a ir a hacer memoria de Haroldo Conti. Se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. Y bueno, desde acá queremos homenajearlo en un contexto en el que, bueno, es también, ¿no? Se va borrando la memoria. Recuerden que el Haroldo Conti, el centro, se cerró. Y bueno, nos parecía como muy importante poder construir desde acá una reflexión colectiva y eso, ¿no? Y después, hacia el final, vamos a estar yendo a la plaza para ver lo que pasó el último jueves. Pero bueno, para ir arrancando, como decíamos en esta primera entrevista de hoy, para ir construyendo esta reflexión sobre qué está pasando con las políticas de género en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros venimos construyendo una fuerte resistencia a todo lo que son estas políticas del gobierno nacional en relación a quitarnos todo, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires hay todavía políticas públicas que acompañan, que cuidan, que protegen, ¿no? Y bueno, por eso es que tenemos el gusto enorme de tener a una compañera que es directora de esa área en la provincia de Buenos Aires. Te voy a pedir, Leticia, que vos nos digas bien cómo es tu rol, pero bueno, gracias por estar acá con nosotros en Barrio Adentro. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola. ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿me escuchan ustedes? Te escuchamos bien. Bueno, no, gracias a vos me imagino, con el laburo que tienen, que es fuerte, comprometido, intenso. Bueno, darnos este espacio para ir comprendiendo cómo es esta realidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde se mezcla un poco la ausencia del Estado Nacional, pero la presencia del Estado provincial. Así es. Vos venías un poco haciendo ahí una introducción que da un contexto, ¿no? Bueno, me presento, soy directora provincial de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, además soy psicóloga, militante feminista hace más de 20 años. El Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires se creó hace ya 6 años, este sería el 6º año. Fue creado en el marco de la gestión del gobernador Kicillof, y nuestra ministra es una compañera del movimiento feminista bonaerense desde hace muchísimos años, como es Estela Díaz. Así que bueno, quiero decir esto porque no es solo un ministerio, sino que es un conjunto de voluntades militantes que se han puesto al servicio de construir una institucionalidad, ¿no? Muchas veces decimos entre las compañeras que estamos de los dos lados, porque siempre estuvimos en las calles, siempre estuvimos en la demanda, en la construcción colectiva, en los barrios, acompañando a las distintas compañeras que atravesaban las situaciones de violencia que lamentablemente nos afectan de una forma diferente por ser mujeres o por tener identidades que están dentro del colectivo de la diversidad. Y paro acá para decir esto y enfatizarlo porque tenemos un gobierno nacional que empieza a desarticular lo que han sido construcciones logradas
a través de mucho tiempo y a través de muchas luchas y con la participación de muchos actores y actoras, digo, ¿no? No solo la militancia, sino las madres en los barrios defendiendo la vida de sus pibas, también las jóvenes organizadas, los medios de comunicación diciendo la violencia por razones de género es una violencia que tiene características particulares, que existe, que tiene que ser reconocida, analizada y abordada de una manera distinta a otras formas de violencia. Y bueno, nos encontramos ahora en esta etapa tan adversa en ese sentido, donde hay un gobierno que no solo desarticula lo que son las políticas públicas a nivel nacional, dejando a muchas personas, a muchas mujeres y a muchas personas de la diversidad abandonadas a su suerte frente a situaciones muy extremas de violencia, pero también de necesidades y de dificultades para acceder a derechos, sino que además de desarticular el Ministerio de Mujeres de Nación y las políticas públicas en clave de género, también tiene discursos donde niega la existencia de esta violencia, donde nos niega la posibilidad del acceso a derechos. Es tan perverso que incluso habla de privilegios, ¿no? Habla de privilegios, por ejemplo, cuando propone eliminar la figura de femicidio en el Código Penal, ¿no? En realidad la figura de femicidio no es un privilegio, no es una diferencia a favor de las mujeres, mucho menos a favor de las mujeres muertas a manos de sus femicidas, sino que tiene que ver con esto, con reconocer que una de las situaciones de mayor inseguridad que nos afectan a las mujeres justamente es la violencia por razones de género que sufrimos por parte de nuestras parejas, exparejas, y que muchas veces termina lamentablemente en esos desenlaces, ¿no? Entonces, digo, qué tremendo esto, ¿no? Que se designe como privilegios cuestiones que tienen que ver con, en el caso de los femicidios, buscar sanción, buscar la pena que la ley establece para quienes cometen delitos, y bueno, así como otras medidas que también se han cuestionado, como el cupo laboral travesti trans, ¿no? Lejos también de ser un privilegio, es una reparación para quienes han sido expulsados de sus hogares, expulsadas de sus casas, de los espacios educativos, y que por supuesto que necesitan de un Estado presente que acompañe y que facilite la inserción en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Ahí me resonan dos cosas que planteaste, Leticia. Por un lado, esto de tener esta doble dimensión de experiencia territorial, de experiencia concreta en cercanía a los barrios, a las problemáticas, y después esta otra dimensión de construir políticas públicas, ¿no? A veces eso fue un poco denostado por parte de esta nueva mirada de ejercer el Estado que tiene el gobierno, y lo otro como un valor re importante, esto de construir institucionalidad, ¿no? A los que venimos por ahí de finales de la década del 90 de militar ahí, la institucionalidad nos costó, pero me parece que vamos aprendiendo que se necesita institucionalidad, que se necesitan recursos, que se necesita Estado, más en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo como con la que trabajan ustedes, ¿no? Sí, es construir una institucionalidad, pero también partiendo de un para qué, ¿no? Estamos pensando una institucionalidad no en el sentido de un Estado bobo, como se decía en algún momento, ¿no? Un Estado que es muy grande y que sin embargo es poco eficaz en relación a los objetivos que debería tener, ¿no? Estamos pensando una institucionalidad que tiene que surgir justamente de las demandas y de las necesidades que tienen ciertos sectores poblacionales, en este caso las mujeres, las diversidades, y además con este cruce que complejiza y que no solo tiene que ver con la identidad, con el género, sino también con las condiciones sociales. Por supuesto que no son las mismas las necesidades de las mujeres que habitan en los centros urbanos que las que habitan en las localidades rurales. Digo porque en Provincia de Buenos Aires además tenemos una diversidad enorme en los 135 municipios, donde incluso una misma temática, que es en particular la que nosotros abordamos en el Ministerio, aunque el Ministerio por supuesto tiene otras áreas que trabajan en relación a otros aspectos, pero digo, pensando en las violencias por razones de género, también es distinto pensar qué herramientas poner a disposición para quienes están en la rural que para quienes están en lo urbano, también para quienes tienen un cierto nivel educativo o quienes están indocumentadas y son analfabetas. Digo, hay un montón de cuestiones que hay que poder pensar para que las políticas públicas y la institucionalidad vaya en pos de garantizar verdaderamente derechos. Y hay algo que sí nos ocupa, digamos, desde la creación del ministerio, tiene que ver con esto de políticas públicas que no se diseñen en un escritorio y que queden en el nivel central, sino que verdaderamente lleguen y que tengan un impacto concreto en la vida de las personas. Con lo cual trabajamos muy, muy fuertemente, muy
en una alianza muy, muy fuerte con todas las áreas de género municipales que con el impulso del ministerio se han creado en los distintos municipios. Y ahí también no debería tener que aclararlo, pero es importante aclararlo porque no tiene que ver incluso con los colores políticos, digamos. Logramos alianzas de trabajo porque donde hay personas comprometidas con la erradicación de las violencias, bueno, ahí ya tenemos un pie para poder trabajar en conjunto. Así que es esta institucionalidad de la que hablamos, ¿no? Una que garantiza derechos, una que protege, una que está presente, una que articula y que busca que la llegada de las políticas públicas sea real y sea efectiva. No, y hay una situación emocional, por decirlo de algún modo, de tierra arrasada, ¿no? Donde uno siente que no quedó nada, que está solo. Me parece que eso es un saldo negativo que logró imponer este gobierno, ¿no? Entonces, tu relato va hablando, bueno, de que hay Estado, de que hay política pública, de que hay redes, de que hay articulación, y es bueno visibilizarlo, ¿no? Porque me parece que a veces desde nos morfamos este paradigma impuesto de que no hay más nada y estamos solos o solas. Sí, me parece que eso, por supuesto que cuando vemos la sucesión de noticias y de decisiones nefastas que toma este gobierno, a veces es difícil mantener el ánimo en alto, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante también poder visibilizar esta historia que tenemos como país, que tiene que ver con las luchas de los derechos humanos y también con las luchas de los feminismos, digamos. Hay cuestiones que me parece que más allá que un determinado gobierno intente desarticular, hay una base construida que creo que está ahí y que simplemente a veces pareciera que está un poco más adormecida, pero que no deja de estar y que no deja de posicionarse cuando la amenaza a los derechos es bien concreta y real como en estos tiempos. Sí, tal vez hay distintas formas, ¿no? Bueno, esto en algún momento las militancias, las acciones tenían unas características, tal vez ahora tienen otras y creo que algo de eso es lo que tenemos que saber leer también, me parece, ¿no? Sobre todo cuando vemos lo que pasa con los pibes, con las pibas, digamos, ¿no? Tenemos ahí mucho para preguntarnos, pero bueno, los feminismos, si hay algo que no hemos dejado de hacer nunca es preguntarnos, digamos. Un lugar más incómodo que el feminismo no debe haber porque no tenemos verdades reveladas nunca. Siempre estamos pensando, bueno, cuál es la agenda, cuál es la estrategia, dónde hay que profundizar. Bueno, hay muchos feminismos para habitar también porque hay muchas realidades que trabajar. Y la verdad es que esta idea de un ministerio en la provincia de Buenos Aires que realmente tiene una impronta territorial fuerte, digamos, y donde lejos de constituirse en un ministerio enorme, lo que ha propiciado son justamente estas alianzas de trabajo y una tarea que nos lleva a estar permanentemente en recorrida y en contacto. También es importante decir que empezamos con la construcción de esta institucionalidad feminista en plena pandemia, con lo cual hubo un plus ahí también en términos del desafío y poder pensar creativamente cómo llegar y cómo estar frente a las necesidades. Y bueno, algo que me parece también importante decir, ¿no? Tenemos que combatir mucho la desinformación, ¿no? Como parte de este contexto donde nos tratan de desalentar y desanimar, ¿no? La desinformación que pareciera que dice que no está pasando nada y están pasando muchas cosas, y que hay políticas que siguen activas. Por ejemplo, la línea 144 provincia de Buenos Aires está fortalecida, está funcionando, está activa, frente, por supuesto, a la línea 144 nacional, que se ha visto desarticulada, con equipos de trabajo diezmados, y donde además ha habido un cambio en la orientación de la tarea, que hace que haya perdido la especificidad que tenía, digamos, ¿no? Trabaja sobre víctimas, sobre delitos, sobre violencias, pero no con la especificidad de las cuestiones de género. Y frente a eso, bueno, la línea nuestra ahora, el próximo 3 de junio, nuestra ministra va a hacer algunos anuncios en ese sentido, pero es una línea que se ha visto fortalecida en lo técnico, en lo técnico-tecnológico, digamos, en la capacidad para la recepción de no solo llamadas, sino también comunicaciones por WhatsApp y Telegram, pero también en lo profesional de trabajadoras que cuando se creó nuestro ministerio habían sido, venían de estar bajo un régimen de empleadas de comercio en la gestión Vidal, digamos, y esta gestión las ingresó a planta transitoria y planta permanente, digamos. También nos ocupamos de las cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo
óptimas para quienes tienen que desarrollar tareas complejas, como es sostener una entrevista telefónica, porque también ahí, cuando llegamos había un call center, una persona en situación de violencia llamaba y recibía siempre una misma respuesta, digamos, ¿no? Bueno, ahora la intervención a partir de operadoras que están muy profesionalizadas, que son equipos interdisciplinarios que trabajan en cada turno, tiene que ver con sostener una entrevista con la persona que llama y poder conocer con precisión la situación que está atravesando y también lo que esa persona puede y quiere hacer en ese momento, sumado a los datos del territorio desde donde está llamando, ¿no? Tener actualizada esa información para poder generar estas articulaciones que decíamos hace un rato y que la respuesta sea también en una lógica de cercanía y de proximidad. Me parece re interesante el planteo de Leticia porque una de las banderas de este gobierno nacional, esto del superávit fiscal, y era que todo lo que se invertía en política de género, de cuidado, incluso el mismo ministerio, era un gasto que no tenía sentido. Bueno, todo lo que vos vas relatando muestra que es una problemática latente y que no se resuelve solamente con las redes del territorio, con la actitud militante, sino que necesita un respaldo institucional, técnico, profesional. Así es, sí, uno de los programas, no es el único, pero tal vez es el que de forma más contundente refleja, ¿no? Este desguace también es el programa Acompañar, que el Estado Nacional había propuesto para hacer una transferencia económica para las personas que estaban en situación de violencia y que las pudiera ayudar en el proceso de salida de las violencias, que es un proceso arduo, no solo en términos emocionales y por el impacto subjetivo de las violencias y todo lo que supone tomar esa decisión de salir de ese vínculo o de avanzar en las decisiones y en las medidas para protegerse, sino también, por supuesto, en lo concreto, en lo material, en lo económico, de requerir recursos para muchas veces poder emprender alguna actividad económica que no se tenía hasta ese momento o para fortalecer la que se tenía por tener que estar a cargo de hijos e hijas y de otras personas que en general están al cuidado, ¿no?, de las mujeres. Entonces, bueno, el programa Acompañar, por ejemplo, fue desarticulado por el gobierno nacional y ahí tenemos claramente una situación de abandono para las personas en situación de violencia por razones de género. Y bueno, ahí el Ministerio de Mujeres de Provincia, un poco en esta idea de ser red, de ser escudo, está acompañando estas situaciones con los recursos disponibles, pero claramente, bueno, no era lo mismo cuando podíamos componer una caja de herramientas que ponía el Estado Nacional, lo que ponían las provincias, lo que ponían los municipios, que ahora que esos recursos se ven disminuidos, además en un contexto socioeconómico que está cada vez más complejo, digamos, ¿no? Claro. Con un deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, con lo cual eso, también es importante decirlo porque no estamos en la misma realidad en la que nos encontramos hace algunos años, aunque venimos con problemas desde hace unos años, ahora sí claramente estamos en un punto de mucha complejidad. Leticia, agradecerte mucho esta charla, este diálogo que, como vos decís, permite visibilizar cosas que sistemáticamente se tratan de invisibilizar, y también agradecerte esta dimensión. Por un lado, aparece claramente un Estado robusto, profesional, interesado en la problemática, que lo aborda integralmente, pero también los militantes, la militante en vos y en todo ese equipo, ¿no? Sí, y también rescatar algo que me parece fundamental, que son las trabajadoras. Las trabajadoras son quienes vienen sosteniendo también las políticas públicas y son quienes las hacen carne a partir de un compromiso que en nuestro ministerio podemos decir que es inmenso en relación a tener una muy clara conciencia que lo que se hace es para las personas que están en situación de violencia por razones de género. Entonces, las tareas que se desarrollan nunca son meras tareas administrativas o burocráticas, sino que son tareas que tienen que ver con el impacto que se producen en vidas concretas. Así que, bueno, eso también me parece importante destacarlo porque realmente tenemos un ministerio con un cuerpo de trabajadoras y trabajadores que también expresan y renuevan su compromiso todos los días. Y eso me parece que también es importante porque estamos en un contexto también de estigmatización de lo que es el empleo público y todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras que ven amenazados sus derechos y encima ahora con esto último también y limitadas las posibilidades de la protesta. O sea que bueno, también me parece que es una dimensión que tenemos que traer. Muchas gracias, Leticia. Gracias de verdad por este espacio. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Bueno, así pasaba la compañera Leticia, no me acuerdo el apellido, y eso es una falta grave como entrevistador, pero bueno, una de las directoras del Ministerio, Leticia Locio. Gracias el equipo acá, gracias Marcos, gracias Guille. Leticia Locio, directora de abordaje integral de la provincia de Buenos Aires, del área de género. Bueno, como decíamos, nos permitió comprender mucho de todo el laburo que se hace en esa área, en la provincia, y que bueno, como decimos, ¿no? Hay una lógica a veces de no solo del gobierno, sino de la retórica del gobierno de tierra arrasada. No me voy a como extender mucho, pero estos días apareció ahí una propuesta o unos dibujitos de un nuevo Paca Paca, donde justamente habla de eso, ¿no? Otra mirada a la historia, otro paradigma y con lógicas muy brutales, ¿no? Así que este relato de Leticia Locio, directora de abordaje integral del área de género de la provincia de Buenos Aires, nos permitió enriquecer la mirada sobre todo lo que se hace desde el Estado provincial en esa área. Vamos a meter una tanda, así ordenamos un poquito los tiempos, estamos un poquito pasados, pero vamos a acomodarlo. Y después de la tanda seguimos acá en Barrio Adentro, vamos a tener la posibilidad de hablar con Marcelo Conti, hijo de Haroldo Conti, en las vísperas de cumplirse 100 años de su nacimiento. Así que bueno, una entrevista y un diálogo que nos genera expectativa. Así que metemos una tanda y después de la tanda seguimos acá en Barrio Adentro, en nuestra radio con Aguante. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Desde la esquina al micrófono. Esto es Barrio Adentro. Bueno, seguimos acá en Barrio Adentro, en Radio con Aguante. Les quiero recomendar este artículo que les estoy mostrando ahí en página 12. Bueno, acá la radio lo tiene en la mesa de trabajo. Y son dos páginas que hacen un homenaje muy lindo a Haroldo Conti, que no solamente es un homenaje, sino también tuvo una propuesta bastante bien hecha de abordar su biografía, pero también su obra, ¿no? Y bueno, ahí en esta nota, que como digo está buena, dice: a mí me marcó, además del padre, el militante que tuve la suerte de conocer y que me permitió tomar conciencia. Eso acá en página 12 lo firma Marcelo Conti, con quien ahora tenemos el gusto de poder hablar, a quien ya tenemos en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, agradecerte mucho que nos atiendas, la generosidad de darnos este tiempo y bueno, decirte que Haroldo Conti sigue siendo para nosotros un refugio de humanidad, un lugar donde buscar salir a veces de la chatura que nos impone este tiempo. Así que te agradecemos mucho esta comunicación.
No, gracias a ustedes. En la nota de página 12, ¿salió hoy? Sí, ¿Salió hoy? está en la parte de cultura y espectáculos. Hay una Cultura, sí. Hay una parte... Porque no la leímos todavía. Quedó buena. En una parte está Matías Cerezo, que el lugar de combate, y después la otra, la necesidad de siempre volver a Haroldo Conti. ¿Qué opinas de ese título, de la necesidad de siempre volver a Haroldo Conti? Y mira, yo siempre digo que mi viejo camina solo. O sea, nosotros impulsamos y hacemos reeditar la obra, pero mira, mañana, por ejemplo, en Chacabuco el pueblo de mi familia, se hace el acto central de homenaje, y mañana nosotros vamos a estar nos invitó Cristina, van a hacer un acto acá en Capital Federal, relacionado con la cultura, y por todos lados aparecen homenajes, se estrenó una película, viste, es una cosa que, bueno, como digo yo, no los pueden matar, viste, te pueden matar una vez, ¿no? Cosa que ellos lamentan, ¿no? Bueno, yo leía en estas horas mucho sobre tu viejo, sobre lo que él había escrito, y él justamente hablaba de esto, ¿no? De la literatura como un lugar. Creo que él le hacía un homenaje a su tía Aide, y decía que en el texto, en este cuento que hizo sobre esa tía, o en homenaje, ella iba a estar viva para siempre. Lo que vos decís tiene continuidad, ¿no? Da la sensación de que no lo pudieron matar. No, claro, no solo él, sino a toda la generación que, bueno, eran más jóvenes que él, pero que lucharon y, bueno, trataron de cambiar este país. Bueno, hoy vemos las consecuencias, ¿no?, amargas de lo que fue el triunfo, ¿no?, de la derecha, del imperialismo, ¿no? Lo vemos en jubilados que están condenados a la miseria, viste, salarios bajos, paritarias espantosas del 1,5%, entrega de soberanía, bueno, y te podría seguir hablando más. O sea, ya ves que el proyecto de ellos lo que ha significado, ¿no? Sí, ahí uno entiende por qué tanta crueldad también, ¿no? No, el sistema es cruel y necesita ser cruel, ¿viste? O sea, nosotros lo que tratamos es, dando la batalla cultural, es de humanizarlo. La derecha lo que ha logrado, y hay que verlo, ha logrado penetrar en las cabezas de la gente. Para eso están los aparatos ideológicos, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación. Y bueno, esa batalla hay que darla fuerte, porque, o sea, si vos entras en la cabeza de la gente, o sea, puede ser para bien o para mal, ¿no? Uh-huh. Sí, pensaba en todas esas... Me quería detener en el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. Mira, yo pensé que con el macrismo que ya lo cerraban. Y bueno, estos vinieron a cerrar el ciclo, ¿no? No tuvieron problema de cerrarlo, ¿no? Y ahí, vos laburabas ahí, ¿no, Marcelo? No. Yo laburé 35 años en el Estado, en Biblioteca Nacional. Ajá. Y fui delegado de ATE. Me echaron, bueno, una venganza política. No solamente era totalmente esperable de un gobierno de derecha, pero sino que gente de la Junta Interna propia de ATE ya había elaborado listas de despidos durante el macrismo, y lo hizo con el mileísmo, en las que casualmente en esas listas estábamos todos los que éramos de la lista opositora, ¿no? Yo estaba en la verde, blanca, violeta del Tano Catalano, de ATE Capital. Y estos hijos de perra, viste, que se la dan de progres, elaboraron las listas con la derecha y nos echaron a todos, viste. Así que no te salvó el apellido. Otra vez el apellido vuelve a ser un problema. No, ni siquiera siendo congresal de CTA. Sí, o sea, yo figuro me pusieron como congresal de la CTA en la lista de Yasky para justamente evitar que me echaran, igual me echaron, viste. La Biblioteca Nacional justamente es un tema lamentable, o sea, todo el mundo se calla la boca, todo el mundo, viste, tiene miedo de hablar para no perder el trabajo, pero está manejada por una patota dirigida por UPCN, viste, es lamentable, la verdad,
lo que ha sido la Biblioteca Nacional y lo que es ahora, te da lástima. Sí, bueno, y uno se va encontrando un poco esas dinámicas en diferentes aspectos. Vos tenés una frase que te escuché en varios momentos al hablar de tu viejo, y decís que hay varios Haroldos Conti, que no hay uno solo. ¿A qué te referís con eso? ¿O qué percepciones tenés de cómo cada uno va construyendo su propio Haroldo? Claro, multifacético, y bueno, él, mucha gente lo ve, lo rescata como escritor, obviamente, un escritor premiado, reconocido acá y en otros, y editado en muchos países. Y después está el otro, el Conti, que fue un trabajador bancario, que hizo aviación, que fue navegante, que fue maestro, que fue profesor, y militante político, ¿no? O sea, es como que cada uno toma, bueno, a mí me marcó de una manera y a otro lo marcó de otra, ¿no? O sea, el referente es la literatura, y bueno, para otros es de otra manera, ¿no? Cada uno lo ve, digamos, desde su ángulo. Un tipo que cuando lo desaparecen no había cumplido 51 años todavía. No, claro, él cumplía el 25 de mayo y lo secuestran justo en mayo, antes, o sea, tuvo su cumpleaños, digamos, estando secuestrado. Uh-huh. Y ¿cómo o sea, que de todas estas percepciones de Haroldo Conti, de tu viejo, cuál fue la que más te conmovió, te movilizó? Yo, para mí en lo personal, el centro cultural, los pibes, era increíble ver a los pibes cómo iban, habitaban ese lugar, cómo sentían la figura de tu viejo como propia. Pero vos, en todo este recorrido y todos estos años, ¿dónde crees que hace más impacto la figura de tu viejo? ¿En caso mío? Sí. Bueno, no, yo casi siempre digo, ¿no? O sea, a mí me marcó en mi adolescencia el Haroldo militante, porque yo después, o sea, ya a partir de los 25 años empecé a militar orgánicamente en distintas organizaciones, ¿no? Uh-huh. Y con gente que habían estado en la misma organización que mi viejo. Por ejemplo, mi viejo era del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y entonces eso me marcó mucho, haberlos conocido en aquella época, bueno, y aprendí, bueno, me formé con gente de primera, ¿no? De primera línea, de cuadros políticos, ¿no? Entonces eso me marcó mucho. ¿Y en ello pudiste descubrir rasgos o comprender cosas de tus viejos que por ahí al no compartirlas o no vivirlas tenías pendiente? ¿Y cómo sería? La generación, digo, ¿no? En esos compañeros veías algo que te permitía comprender. Porque, a ver, ¿qué me refiero con esto? Tipo de 50 años que había hecho todo eso, ¿no? Que había tenido un montón de premios, que había intentado hacer su propio barco. ¿Era él solo o era en esos compañeros descubriste que, o veías que era toda una generación? ¿Cómo viviste eso? Claro, porque digamos la generación de los 70 eran en promedio entre 20, el promedio era entre 20 y 30 años, ¿no? Sobre todo los más jóvenes. Y en el caso de papá, ellos, bueno, los doblaban casi en edad, bueno, Rodolfo Walsh y otros compañeros eran de mayor edad. Pero bueno, se da que, digamos, todos participan del mismo proyecto, ¿no? Participan del mismo proyecto con diferencias de edades. Pero eso se desdibujaba, ¿no? Digamos que en la lucha, en la acción se desdibujaba esa diferencia generacional, creo yo, ¿no? Uh-huh. Sí. En tu viejo aparece una capacidad impresionante que se expresa en la literatura, pero diría como un oficio de humanidad, ¿no? Alguien que estaba como constantemente profundizando lo humano. Bueno, justamente esa es la gran enseñanza, ¿no? que nos deja no solo a mí, sino creo que a todos. O sea, vos das en la clave, o sea, digamos, humanizar, que es lo que le falta tanto a este mundo, humanizar incluso la guerra, ¿viste? O sea, lo que falta es justamente humanizar. Lo que hace este sistema de mierda es deshumanizar, digamos que ya que
el otro, digamos, no sea ni considerado humano, ¿viste? Porque, o sea, lo que hacen con los jubilados, por ejemplo, es inhumano. Porque, o sea, bueno, no te entra en la cabeza que puede haber tanta crueldad, ¿no? Con la gente que trabajó toda una vida, ¿no? Que aportó. Y bueno, justamente esta gente lo que hace es deshumanizar, y nosotros lo que hacemos es humanizar a través de los cambios políticos, a través de la lucha. Me parece, vos sabés que, voy a ser muy sincero, hay cierta posibilidad de agarrar un Haroldo Conti que sea el escritor y después me voy al Delta y leo su libro y después voy o iba y me bailaba una chacarera, ¿no? Como una cosa así re interesante, porque también que algunos pibas de clase media se lo apropien así. Pero está el compañero que hurgaba en lo humano, en lo profundo, y que te digo, Marcelo, con mucha sinceridad, en estas horas de leerlo intensivamente, te da ganas de vivir, de decir, yo quiero vivir la vida con esa intensidad y defender lo humano con esa intensidad. No, totalmente, sí, justamente. Nosotros, o sea, tenemos no te voy a decir nada nuevo, tenemos que tomar el ejemplo, no solo de mi viejo, sino hay que verlo todo en su contexto histórico. Si vos entras a ver la historia argentina, desde que antes que nos independizáramos, o sea, nuestros próceres, nuestros luchadores, los conocidos, los anónimos, todo lo que han aportado, eso hay que rescatarlo, ¿viste? Rescatarlo porque, o sea, esos valores que hoy no se ven, bueno, no se ven, pero están. Entonces, ¿viste? Eso, por eso, es la batalla por las mentes, lograr que, sobre todo los más jóvenes, que lo entiendan, lo vivan, lo sientan, ¿viste? Que eso no se caiga. Sí, y también esta decisión de dar pelea, que me parece, vos nombrabas lo de los jubilados recién, que tiene mucho de crueldad, pero también mucho de irreverencia, ¿no? De militancia y por momentos hasta de poesía, ¿viste? Porque hay imágenes de una potencia tremenda y pensaba también en esto de tu viejo, de ya saber que estaba en un listado y esta frase que en latín de que bueno, ese era su lugar de combate y de que ahí no lo iban a sacar. Claro, la frase estaba en latín y bueno, además te cuento, mi viejo se podría haber exiliado, le ofrecieron llevarlo a la embajada de Cuba, tuvo toda la oportunidad de exiliarse y él no aceptó, él dijo no, yo me quedo acá con mis compañeros, ¿viste? Entonces, por eso también pegan mucho el ejemplo de casos como mi viejo o de los otros compañeros, porque, o sea, es la entrega total, ¿no? O sea, es la firmeza en las convicciones, que es lo que veo que falta hoy en día. Cuando vos tenés la firmeza y la claridad en tus ideales, en tu ideología, bueno, lo afrontás todo, hasta lo más duro, incluso dar la vida, ¿no? Y este compromiso o esta dimensión humana sensible ante, bueno, ahí aparece el boga, ¿no? Aparecen siempre estos que quedan afuera, que quedan marginados y que él rescata en la poesía, en la literatura, en sus obras, pero es algo de lo cual a veces nos hemos despojado, ¿no? A veces hacemos vidas militantes muy prolijitas, muy todo, pero parece que el otro no está. Claro, justamente lo que él rescata a esos personajes que a veces como el Boga son casi marginales o un trabajador, gente humilde, gente trabajadora, tiene que ver con una óptica de clase, que es un tema muy importante, porque cuando vos podés hacer política, pero cuando vos perdés la óptica de clase, que es la óptica de que los que generamos los valores y los servicios somos los laburantes, y cuando vos perdés esa óptica de que es la gente la que hace mover un país, entonces si vos perdiste esa perspectiva, estás equivocado, estás gastando la fuerza, ¿viste? O sea, es fundamental tener esa óptica, ver las cosas desde ese punto de vista. Me parece re interesante eso, Marcelo, porque alguien en algunas descripciones que se hacen sobre la obra literaria de tu viejo se pone eso como una sensibilidad especial que le da una nota singular en su manera de escribir, pero vos estás diciendo por qué, y eso tiene que ver con la identidad de clase, me parece de un enorme valor.
No, es fundamental, te digo, por eso te digo, cuando yo lo he visto en la militancia, viste, o sea, gente muy formada, muy intelectual, con mucha teoría, pero digamos cuando no ven la óptica de que tenía que, para resumírtelo, viste, que tenía que defender al laburante, al trabajador, bueno, ahí ya perdiste todo, ya estás trabajando para el enemigo, viste. O sea, eso es lo que cambia, digamos, es el punto cardinal, ¿viste? Si vos realmente querés cambiar las cosas, o sea, tenés que verlos de esa óptica. Y ahí, de las obras literarias de tu viejo, ¿hay alguna en particular que vos haya elegido, que te haya, con la que te sentís más vinculado, que te gusta más? Claro, sí, la última porque yo ya... Viste, en aquella época, a los 13 años, 14, ya estaba muy politizado, ¿no? Entonces, su última novela, Mascaró el cazador americano, Pararse muértelo, es la historia de un circo muy humilde que empieza a recorrer los pueblos y la gente empieza a tomar conciencia, ¿no? Y tomar conciencia y pensar es peligroso. Y bueno, ese cirquito humilde que empieza a generar conciencia es perseguido y termina formando una guerrilla. Digamos, Mascaró es una metáfora de la revolución y eso, digamos, incluso por eso también lo persiguieron, ¿te das cuenta? Sí, bueno, aparece Mascaró como el motivo quizás, ¿no? De considerarlo un agente subversivo, pero es interesante porque lo que vos decís, de vuelta es volver a hacer pensar y de vuelta volver a convocar al humano. Sí, bueno, él decía, el arte es subversivo y bueno, y él además tenía una militancia orgánica, o sea, no era un romántico, porque a veces, viste, se los pinta un poco como románticos, idealistas, y no, él tenía una militancia activa y orgánica, viste, y sabía el compromiso que tenía y lo que podía pasar. Sí, eso para mí es tremendo y tiene un valor enorme, porque también estamos viviendo una lógica donde lo humano está puesto en, bueno, cuán saludable estoy, si se me cayó el pelo, ¿no? Pero no se apela a cuán saludable estoy en términos de solidaridad, de ser buen tipo, de ser solidario, ¿no? Y en tu viejo aparece como una constante inquietud de, bueno, ¿cómo hago para no solamente ser humano, sino militante, para ser un poeta o un escritor coherente? Bueno, él incluso se niega a recibir una beca porque decía que eso era una manera que utilizaban para colonizar, ¿no? Claro, la beca Guggenheim Yankee, sí, totalmente. Sí, mira, otro punto cardinal es la empatía, ¿no? Cuando vos no te pones en el lugar del otro, ¿viste? Entonces, este sistema fomenta el individualismo, ¿no? El sálvese quien pueda, justamente, son proyectos, ¿no? Como ya se ha dicho muchas veces, tenés proyecto inclusivo y tenés el proyecto no inclusivo. O la meritocracia, todas esas pelotudeces, ¿viste? ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia de ser burgués, ¿viste? Si vos sos burgués la vas a pasar bien y vas a vivir bomba, ¿viste? Y si no te vas a cagar de angustia, ¿viste? Sí, yo cuando veo algunas maneras de las que se aborda lo de tu viejo, se lo pretende posicionar ahí, ¿no? Como un tipo ilustrado, ¿no? Con ciertas características, y como vos decís, él camina solo y parece todo el tiempo escaparse a esa configuración pequeña burguesa. Claro, totalmente. Sí, no, él perteneció con la generación de gente joven de aquella época, un proyecto revolucionario, bueno, que como sucedió en tantos países de América Latina y del mundo, y bueno, que en este caso no triunfó, en otros países sí, ¿viste? Pero bueno, la lucha tiene su precio, tiene su costo, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde estás viendo? Bueno, tenemos un diagnóstico común sobre esta crueldad, esta perspectiva meritocrática, esto que avanza y, como vos decís, se mete en la cabeza de la gente. Pero bueno, lo que nos contaste de mañana me parece un enorme valor. Seguro Haroldo va a aparecer con mucha fuerza en lo público, pero ¿ves otras experiencias, otros lugares donde sentís que hay continuidad a este ensayo humano, literario y militante de tu viejo? Sí, yo creo que digamos, en lo cultural, que es donde damos la batalla, es donde, digamos, todavía somos fuertes, ¿no?
Yo creo que va a pasar por ahí, pero lo que sí también creo es que también el legado que no dejan los compañeros desaparecidos es la continuidad de esa lucha, de esos ideales, ¿no? Yo creo que ahora hay que construir la herramienta política para enfrentar a todo esto. Lo que veo es no veo, por ejemplo, prácticamente propaganda en las calles, digamos, de actividad, de equipos de propaganda. Lo veo como alejado de la gente, ¿viste? Todo queda en una cuestión por ahí de superestructura política. Y yo creo que hay que volver a la base, hay que volver a la gente, a solucionar los problemas en el barrio. Hay que volver a eso, dejar un poquito al internet, ¿viste? La comodidad del internet y de las redes, y volver a la calle. O sea, cuando perdés la calle, estás en un problema, ¿no? Sí, y pensando en tu viejo, diría hasta en un problema espiritual, porque toda su dimensión contemplativa que le ha quedado de su ser seminarista en algún momento, está siempre mirando en dónde están los humildes, ¿no? ¿Qué hacen los humildes? ¿Hacia dónde construyen humildes? Y como vos decís, esta lógica de la rosca, de la superestructura, medio que también va construyendo militantes sin alma. Claro, justamente, volvemos a lo que hablamos hace un rato, o sea, la cuestión es humanizar y que digamos, los chicos tengan empatía por el otro, ¿viste? Eso es fundamental. Marcelo, está de más decir que es un privilegio, un gusto escucharte tan bien parado en términos de este momento histórico, de la posición militante. Quisiera a los pibes que mañana van a escuchar el nombre de Haroldo Conti o que van a ver su foto, ¿qué libro de él le recomendarías? Y también como un mensajito de quién es tu viejo. Mirá, yo creo que la gente empieza leyendo Sudeste, que es el libro, la novela del Río. Y él tiene varias etapas en su literatura que tienen que ver con la etapa de su vida, ¿no? Por ejemplo, En vida es una novela que es el momento de la separación de mis viejos, ¿no? Mira. Y un poco se refleja en eso. Después la balada del Álamo Carolina, que es tan hermosa y que ya tiene que ver con el terruño, con el pueblo, con eso, ¿no? Con el contacto con la tierra, con la naturaleza. Y finalmente Mascaró ya es más político. Pero es político, como decía él, lo político emerge naturalmente, no como algo impuesto. Bueno, yo, o sea, celebro que, digamos, él se lo tome como ejemplo, se lo quiera, ¿no? Y se lo recuerde a él y a todos, ¿no? Porque eso es fundamental. Entonces, en este momento estaría bueno empezar por Mascaró. Sí. Lo que pasa que, viste, depende. Hay gente que ama, por ejemplo, la gente del Río se identifica obviamente muchísimo con Sudeste, ¿no? Claro. Después hay otra gente que se conmueve con la balada del Álamo Carolina. Después está Alrededor de la jaula, que tiene que ver con un animalito que es robado de lo que era el zoológico, ¿no? Y la aventura de un chico con ese animalito. Y bueno, viste, es subjetivo. Cada uno es como que adopta el que más le gusta, ¿no? Lo cual es lógico. Sí, y está muy interesante que en una misma humanidad haya tanta oferta de humanidad, ¿no? Claro. Bueno, como decía él, ¿no? Lo decía con Galeano, ¿no? Nosotros debemos hacer un arte, una literatura más hermosa, ¿no? Que lo que puede hacer el enemigo, ¿no? Gracias, compañero. La verdad que ha sido un regalo enorme recorrer la biografía, también la literatura, lo que tu viejo, pero también hablar con vos y bueno, que te hayas tenido la generosidad de regalarnos este tiempo y este análisis también de la realidad que valoramos un montón. No, te agradezco. Mira, voy a ver la nota de página que no la vi. Bueno. Así que, claro, bueno, pero si vos me decís que está buena. Está buena. Así que, dale. Bueno, che, te agradezco. Dale, compañero, un abrazo enorme. Bueno, suerte mañana y, como vos decís, a seguir sosteniendo la militancia y lo humano.
Sí, bueno, un abrazo. Abrazo. Bueno, así pasaba por Barrio Adentro el compañero Marcelo Conti. Nunca había hablado con él antes y uno va descubriendo una continuidad en la agudeza del análisis, en el uso de las palabras y también la satisfacción de poder desde este espacio que es de comunicación, que es popular, que tiene la búsqueda no solamente de hacer análisis técnicos, profesionales, sino también de poder poner las emociones y las sensaciones. Bueno, la satisfacción de haber tenido este diálogo con Marcelo Conti en las vísperas de cumplirse 100 años del nacimiento de Haroldo Conti. Y bueno, con la primicia o novedad de que mañana, dentro de esta actividad que están organizando, que va a tener como principal oradora Cristina, bueno, ahí va a estar la familia de Haroldo Conti y por lo que planteaba recién Marcelo Conti, también un homenaje a este compañerazo, ¿no? Que de verdad a veces uno cuando hace homenajes a compañeros como Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Pacurondo, y bueno, Juan Gelman, ¿no? y otros y otras, tiene una carga de tanta satisfacción al haberlos leído, al haber disfrutado su obra y de tenerlo como referencia cotidiana, que quiere que otros y otras lo lean, ¿no? Especialmente los pibes, las pibas. Y a veces, bueno, cada uno en una posición un poco panfletaria, decir, bueno, lean tal autor. Pero en el caso de Haroldo Conti, como el de otros compañeros, pero en él en especial, hay una capacidad de prosa y de construcción de escenarios, de historias, de realidades, de personajes que hace bien leer, que te generan un disfrute del humano, un disfrute de lo que somos, un disfrute, por ejemplo, como decían, de ahí del río, del delta, y también de esta manera nuestra de concebir y de construir las dinámicas sociales, de construir los modos, las maneras de interactuar, algo que aparece en otros autores, como Roberto Art también, Los Siete Locos, pero en el caso de Haroldo Conti, en todas estas novelas y libros y cuentos que fuimos relatando, es impactante las sensaciones, las imágenes y el enorme disfrute que genera leerlo. Así que, bueno, Marcelo decía que Mascaró es un buen lugar por donde empezar. Yo confieso que para mí Sudeste también, porque me gusta el Delta, pero además por esta relación, ¿no? con esa dimensión del río y también con los laburantes y los personajes que aparecen ahí. Así que bueno, homenajémoslo leyéndolo. Busquen, si no tienen tanto tiempo, búsquense la nota en página 12, que está buena, es sintética, pero tiene mucho vuelo descriptivo, y hasta el hijo, y hay otros compañeros ahí que hacen aportes valiosos. Y el que no conozca la obra de Haroldo Conti, léalo, porque en eso sí podemos decir que no lo vamos a defraudar, porque es de una enorme belleza. Así que metemos una tanda, y después de la tanda vamos a meternos en la realidad, no tan poética a veces, no tan dulce como la literatura o la poesía, pero sí potente, ¿no? Como es lo que pasa todos los miércoles con los jubilados. Así que vamos a meter una tanda, por ahí un poquito más larga que las anteriores, para tomar aire, tomar un poquito de agua, para que ustedes también le cambien el agua al mate. Y después de eso vamos a venir con Marco Sierra, fotoreportero, que está todos los miércoles ahí, que cada 2 por 3 le pegan, lo agreden, pero un compañero que también ha decidido hacer militancia y yo creo también poesía, bancando todos los miércoles los jubilados. Así que metemos después la tanda, y después de la tanda seguimos acá en Barrio Adentro. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando.
384-384-0983. www.abuelas.org.ar. La realidad Es una sola, pero cambia. según quien te la cuente. La realidad la vivís acá. Radio con aguante. Piezas de realidad. Esto es lo que pasa en Radio con aguante. Efectivamente, este señor entraña un riesgo para la democracia. Es un hombre que no tiene compromisos democráticos fuertes. Él, si acepta la democracia, es porque no tiene más remedio, porque hay una sociedad que le pondría un límite en este sentido, por lo menos hasta ahora. Pero es un hombre que no cree en la democracia. Pero, a ver, o alguien que le dice, estoy cansado de decirlo, pero vale la pena insistir, que le dice a su adversario gusano, parásito, excremento humano, rata, basura. Ese hombre es alguien que no tiene la menor idea acerca de cuáles son los valores de la democracia, la tolerancia, el respeto, el diálogo, y no tiene la menor preocupación con lo que puede pasar en la sociedad cuando escuchan que el presidente de la República se refiere a los que piensan distinto de esa manera. Ese señor promueve el odio y no tiene la menor idea, o no le importa un pito lo que puede producir el odio cuando se apodera de la sociedad. Lo que pasó, lo escuchaste en Barrio Adentro. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con aguante. Piezas de realidad. El SMS Ya fue, el GIF, ya fue, la fotito, ya fue. el mensaje de voz Es para nosotros. 11 26 999 574. El WhatsApp del aguante. 11 26 999 574. Ese Es para nosotros. Comunicate. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales En el universo online. aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. Que la DEA es tan peligrosa como la CIA, es decir, trabajan en conjunto, así que no hay un político de América Latina que pueda ignorar cuáles son los planes de Estados Unidos, porque son documentos que podés encontrar a mano, de los que podés tener conocimiento, y que marcan una década de acciones que hace Estados Unidos, donde va cambiando en medio del camino, pero en base a principios fundamentales de lo que es la guerra contra insurgentes, que es lo que nos están aplicando. Fíjate acá, ¿desde cuándo han perseguido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Desde que era senadora, hasta cuando subió, que intentaron dar un golpe de Estado. Sí. Por favor, ¿por qué no tenemos en cuenta que nosotros somos dependientes? Claro. Dependientes de los Estados Unidos, que mientras esa dependencia continúa, y hoy lo estamos viendo, la visita, esto que decía va a entregar el rey, ya está entregado el sur. Sí. En el sur ya están ellos, están los británicos, los israelíes, Estados Unidos, las principales dos empresas que están patrullando por el petróleo en las Malvinas. Están una empresa israelí, como también está la Mekorot con el tema del agua, que están ocupándose en muchas provincias, el agua. Y eso es una de las cosas por las que va a haber guerras en el futuro. Lo que pasó, lo escuchaste en A Voz, Patria. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad.
Sumate a la programación de Radio Con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Barrio Adentro. La voz que nace en la calle y resiste en el aire. Bueno, seguimos acá en Barrio Adentro haciendo este programa. Recién tuvimos esta entrevista con Marcelo Conti, que estuvo buena, ¿no? La verdad que fue un recorrido por la obra de su viejo, pero también por su interpretación sobre ese personaje para nosotros inmenso y que no solamente es inagotable en su dimensión humana, en su dimensión de escritor, sino también se hace más inmenso en este momento histórico en el que, como decíamos, ¿no? Lo humano está en tensión, donde hay una búsqueda constante de lesionar lo humano, de bajar el precio a la capacidad de pensar, de reflexionar. Bueno, Haroldo Conti se vuelve inmenso. Y la verdad que recién esta charla con Marcelo, su hijo, fue enormemente valiosa, a pesar de que al principio nos costó como entrar en calor, ¿no? Pero bueno, nos dio algunos retazos, algunos pantallazos de quién era su viejo o cómo él percibe esa dimensión humana de su viejo que tuvo un enorme valor. Y nosotros venimos como apelando mucho a eso porque, como decimos, hay una búsqueda muy brutal de ir rompiendo todo lo humano, lo comunitario. Y bueno, pero nosotros buscamos, ¿no?, en referencias como en Haroldo Conti, esto, ¿no?, lo humano, lo militante, la profundidad, la búsqueda de ir más allá del puro enojo, el puro grito. Y la verdad que cuando queremos ir más profundo, necesariamente hay que buscar y encontrar a compañeros que nos permiten el asombro, que nos permiten el ida y vuelta. Y es eso, para mí hablar del compañero Marcos Sierra es justamente eso, ¿no? Hablar de un militante, de un compañero con el que tenemos ida y vuelta, pero también que genera asombro su compromiso, su laburo. Así que, amigo de la casa y gran compañero, Marcos, es un gusto tenerte con nosotros acá en Barrio Adentro. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, quiero curiosear por dónde andás y qué andas haciendo. No, estoy aquí en la ciudad. Tenía pautada una cobertura, digamos, en lo que era Campana, Salto y alrededores, pero a último momento no se pudo hacer, así que estamos en la ciudad. Bueno, buenísimo. Entonces, la próxima que andes por la ciudad te vamos a invitar al estudio. Hoy queremos volver un poco a lo del miércoles. En algún momento vos habías hecho un análisis que tiene un enorme valor, que es la relación entre lo que se ensayó en Jujuy, en esa represión inicial a esa modificación en la Constitución provincial, y cómo en la plaza de los miércoles se iba ensayando algo similar. ¿Ves una continuidad? ¿Qué estás mirando empezando ahí por la fuerza represiva? ¿Qué estás viendo de la represión, de los mecanismos represivos los miércoles en la plaza? Sí, hay digamos, por lo menos desde mi mirada, ¿no? Hay un hilo conductor entre lo que ocurrió en el jujeñazo cuando se convalidó la modificación a la Constitución de la provincia, en las inmediaciones de la legislatura, ese modo represivo, y lo que se está dando los miércoles particularmente con la marcha de los jubilados, y después en cada manifestación que se reprime, ¿no? Pero bueno, que últimamente como
la avanzada son los jubilados, se está dando con ellos en particular y con quienes se solidarizan. En cuanto a esos puntos, hay un hilo conductor, por lo menos a mi juicio y a mi mirada, en cuanto a la brutalidad, y a la persecución en particular a la prensa, ¿no? En Jujuy logramos identificarlo rápidamente, grupos de uniformados y personal de civil que se dedicaba específicamente a hostigar la prensa y nos perseguían, ¿no? Tanto a camarógrafos como a cronistas y particularmente, por supuesto, ese es un clásico, a fotógrafos y fotógrafas. Nos perseguían y en cuanto nos podían ver a tiro, por decirlo de alguna manera, nos daban con piedrazos o gomerazos. No sé si recordás, justo hice una foto en la cual un policía que estaba uniformado, de hecho, en una avanzada de la policía de la provincia, de la unidad K9, me tira un gomerazo y me pega en la cámara, y justo registro el momento en que está apuntándome y tirando con su gomera, ¿no? La particularidad era esa, ¿no? Uniformados con gomera, con palos, con piedras, ¿no? Como si fuesen, como si no pertenecieran a la fuerza. Eso fue bastante particular de Jujuy, y después aquí se replica ya más que nada con infiltrados. Pero bueno, este miércoles justo compartí una foto en las redes donde un personal que no estaba uniformado, pero tenía una campera que lo identificaba como de la prefectura naval, con un palo, ¿no?, en la mano, entre medio de todos los policías. No era un bastón no, sino un palo de un palet. Digamos, esos son como detalles, ¿no? Pero bueno, el hilo conductor es el hostigamiento en particular a la prensa para que no se registre lo que se estaba registrando. Y después el uso de la escopeta lanzagases como no como elemento disuasorio que debería ser el uso, sino como un elemento digamos de hostigamiento, e incluso con claras posibilidades de asesinar a una persona, ¿no? Uy, se le tiró directamente a la cabeza, como se le disparó a Pablo Grillo, al compañero Mamani, cual tiene secuelas hoy bastante serias. Por suerte sobrevivió y está recuperando con rehabilitación ya bastante tiempo de ese hecho, pero fue la misma situación que se dio con Pablo Grillo, ¿no? Nada más que en este caso Pablo es un colega, fotógrafo, y el compañero Mamani estaba manifestándose en contra de la situación que se estaba dando en la legislatura porteña, en la legislatura jujeña. Hay una imagen que apareció en estas últimas horas del momento en que, o puede ser que sea ese momento, en el que tira el gendarme este cartucho de gas en línea recta, lo tira por fuera de los protocolos, y como otro gendarme lo palmea, ¿no? Y sabes que el último miércoles yo veía mucho de eso, como una cosa de que bueno, va a sonar de una ingenuidad tremenda lo que voy a decir, pero que excede la tarea profesional, como una cosa media de hinchada entre los prefectos, los gendarmes. Bueno, son tantos, ¿no? Lo de la aeronave, pero como una cosa de hinchada, ¿viste? De darse, no sé, como de fomentarse cierta excitación macabra para pegar. Eso me pareció el otro día como algo sumamente llamativo, ¿no? Como toda esa arenga, esa liturgia que están teniendo en la represión a los jubilados. Sí, tal cual lo decís, se venía dando de manera aislada, y hoy, y particularmente este miércoles, yo también noté lo mismo. Hubo una situación generalizada de arenga. Propiamente es una arenga entre los compañeros, por decirlo de alguna manera, entre las fuerzas represivas, ¿no? Se alientan unos a otros a escalar esa situación represiva, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que incluso las provocaciones, los insultos, digamos, propiamente
casi una actitud de cancha, te diría, ¿no? Sí, de provocación, sí. De pasar al lado y a insultarte o putearte, decirte barbaridades, tirar el escudo, ¿viste? Como estirarlo como para que te golpee al pasar, ¿viste? Exactamente, ¿no? Pasás y te ponen la traba, digamos, eso es casi un clásico, pero que últimamente, digamos, prácticamente quienes están haciendo el cordón de infantería lo hacen como algo ya instituido, ¿no? Entonces hay una provocación permanente y en particular hay un hostigamiento, o sea, venimos viendo a la prensa en particular, ¿no? Me parece que hoy en día la vanguardia, por decirlo de manera, de la resistencia la mantienen los jubilados, que la vienen sosteniendo de hace décadas, pero en este caso son los jubilados quienes están sosteniendo esa resistencia, esa punta de lanza, y también la primera línea, los periodistas y en particular los fotógrafos y fotógrafos, estamos en la primera línea sosteniendo, incluso te diría, no lo tengo como muy pensado, pero voy yendo por ese lado a ver qué es lo que sucede, digamos, en el ejercicio del pensamiento, ¿no? Incluso muchos periodistas, fotógrafos que, bueno, no tienen la línea política de uno, trabajan en medios en los cuales se sienten cómodos y son medios de derecha, etcétera, etcétera, y que están siendo hostigados, golpeados como cualquiera de nosotros que no estamos en esa línea de pensamiento política, ideológica, ¿no? Porque uno hace periodismo, y en este caso fotoperiodismo, desde un posicionamiento, ¿no? Uno no lo oculta y no tiene por qué ocultarlo, no tiene por qué dar vergüenza decir desde qué lugar mira el mundo uno. Y en los miércoles lo que está mostrando es que para las fuerzas represivas, para el Estado y el gobierno en su ejercicio del poder, no tiene ningún tipo de miramientos en reprimir tanto a que está, digamos, un pensamiento político, ponele de izquierda, progresista, como de los medios más de derecha, ¿no? Y eso nos identifica y nos pone en lugar de trabajadores, ¿no? Y yo creo que la cosa va decantando por ese lado, a pesar y más allá de lo que uno piense política e ideológicamente. Bueno, nos va posicionando en lugar de trabajadores eso. Y estamos ahí, los jubilados y los periodistas. También veía eso, ¿no? Como un lugar casi, te diría, de formación política para los periodistas que sistemáticamente cubren los miércoles, como el caso de Nico Munafó y otros, empiezan a cuanto menos, bueno, dejar en claro que hay agresiones, viste, que del otro lado te insultan, responden, ¿no? También pensaba en Tomás Cuestas, que bueno, que incluso labura para Reuters, La Nación, ¿no? Tenía, bueno, en este caso para Amnistía Internacional, no son, digamos, del todo compañeros que están cubriendo para algún medio, para algún partido, para alguna radio o programa como nosotros, y Tomás hacía una descripción bien clara donde él decía, fueron 3 veces que me bajó la cámara y a la cuarta me detuvo. Tal cual. Es que en realidad pasa por ahí. Empieza a ser, digamos, la cosa mucho más clara, y es algo que nosotros sostenemos y tenemos como casi como vanguardia, digamos, de cierto pensamiento, y lo tenemos claro, y la lucha es de clase, y están los trabajadores y arriba están quienes explotan a los trabajadores, ¿no? Y quienes explotan a los trabajadores utilizan históricamente las fuerzas represivas para controlar, para amedrentar y para oprimir al pueblo trabajador cuando se quiere expresar. En este caso son trabajadores en situación de retiro, ¿no? Pero y con los compañeros periodistas, con las compañeras periodistas que por ahí no están en la misma sintonía ni política ni ideológica, nada, empieza a surgir esto, y que está muy bien, tal cual lo marcás vos, ¿no? Este ejercicio de empezar a pensar, bueno, a mí también. ¿Y por qué? Porque soy trabajador, y trabajador de prensa en particular, ¿no? Les molesta la verdad, les molesta que nosotros registremos lo que están haciendo, y lo que están haciendo son barbaridades, porque pegarle a una persona de 70, 80 años es una barbaridad. Pegarle también a cualquier persona es una barbaridad, ¿no? Pero
hay una situación de, vos fíjate que las fuerzas, en este caso federales, se ensañan de una manera particular con dos sujetos, particularmente en una indefensión absoluta. No hay nada más indefenso que una persona de 70, 80 años, por una cuestión de edad, de movilidad, de fuerza, de lo que todos sabemos que es una persona, un adulto mayor, y el otro es un camarógrafo, un fotógrafo, una fotógrafa, en el momento que está sacando una foto. No hay mayor indefensión que esa, porque uno tiene el ojo puesto en el visor, tratando las manos ocupadas, y no puede ver para ningún otro lado más que lo que está viendo a través del visor y de su lente, ¿no? Entonces, y es ahí cuando van y te golpean, es ahí cuando van y te tiran gas, es ahí cuando van, te empujan, y te caes sin siquiera poder apoyar las manos, porque ni siquiera estás viendo que vienen a golpearte en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, el abuso, digamos, de autoridad que hay en esas dos situaciones de indefensión, que es una persona mayor que va a protestar porque se está cagando de hambre y cobra 300.000 pesos por mes y no llega ni siquiera al día 10, y el otro trabajador de prensa que también está precarizado en líneas generales, que cobra sueldos miserables, cuando cobra un sueldo, si es que no es freelance y tiene que tratar de vender lo que puede cubrir en el día, también en una situación de indefensión, porque el ejercicio de la profesión, el ejercicio del laburo hace que vos no puedas prestar atención a otra cosa que a lo que estás mirando a través del visor de la cámara, ¿no? Y en ese momento vienen, te golpean, te gasean, te detienen. Bueno, me parece que es de una cobardía y de una perversión, digamos, propia de las Fuerzas Armadas y represivas que nosotros conocemos bastante bien, nada más que en este caso avaladas por el Estado, ¿no? Y el gobierno que ejerce el poder del Estado. Dos cosas. Una, en relación a lo que decís, me llama la atención que, como un acto reflejo, muchos compañeros y compañeras de la foto del tercero, del que está sacando en el otro ángulo, que después puede ser vos, digamos, eso se mueve, pero lo que refleja es que el compañero periodista, fotoreportero, fotógrafo que está, habitualmente tira hacia adelante la cámara, ¿no? Como un acto reflejo en frente hay una foto de estos últimos días que a un compañero fotógrafo le están tirando gas y él tira la cámara hacia adelante y sigue sacando fotos, ¿no? Esto que vos decís no tengo nada con qué defenderme, y además me parece la avidez, la urgencia, la necesidad de hacer esa foto porque es tu laburo. Tal cual, uno está ahí trabajando, cubriendo desde un lugar, por supuesto, y desde una mirada de la que sea, ¿no? Pero está ahí trabajando, entonces está haciendo una cobertura y por ese hecho somos golpeados, somos perseguidos y somos hostigados permanentemente. Hubo el caso de dos fotógrafos que fueron detenidos, uno liberado al rato y el otro, Javier Iglesias, fue liberado al otro día, pero hubo varios fotógrafos heridos ese día. Tenemos el caso del fotógrafo de Resumen Latinoamericano, Agustín, que en realidad fue detenido, la misma persona que me rompe la nariz hace 2 meses y medio, el día que le pegan con el cartucho a Pablo Grillo, que me golpean a mí y me rompen la nariz. Ese mismo comisario es el mismo que lo detiene Agustín, y junto a otros policías lo golpean muy duramente. Otro fotógrafo registra todo eso, lo agarra del brazo a Agustín, el fotógrafo, y se lo empieza a sacar a la policía, ¿no? A las fuerzas de seguridad. Mientras le están pegando, Agustín en el piso, viene un policía con un gas lacrimógeno y le tira directamente en los ojos. Terrible. A menos de medio metro. Las escenas son... fíjate, Agustín Diegues o cualquiera que tiene entrar a las redes, Agustín Diegues o en Resumen Latinoamericano, van a poder ver ahí toda esa secuencia de fotos que son realmente brutales, digamos, incluso mucho más graves que las escenas que se vieron de detención de muchas de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Digamos,
Javier Iglesias, de los otros compañeros que son militantes de organizaciones de jubilados. Bueno, por supuesto que la escena donde se ve que el gendarme le apoya la cabeza al colega detenido en el piso es brutal, pero así de brutal fue la detención de Agustín, y que logra ser liberado por otro compañero, digamos, ¿no? Este compañero, que no sé quién es, se arriesga a incluso a ser detenido él y a ser reprimido, y sin conocerse, porque no se conocían entre sí, se solidariza y logra zafar Agustín de esa manera. Otro fotógrafo bastante conocido, que nosotros conocemos como Arbenja, también lo intentaron detener igual de la misma manera que Agustín, logra zafar de la detención, y tuvimos que ir un grupo de fotógrafos de alrededor entre 8 o 10 fotógrafos y fotógrafas a buscarlo a la esquina de Entre Ríos e Irigoyen, sacarlo de la zona y que pudiera tomar un colectivo e irse a su casa, ¿no? No, tremendo. Así fue el miércoles, ¿no? Después, bueno, una compañera de periodismo de izquierda, que es una compañera con la cual, para el periódico que estamos cubriendo en los miércoles particularmente, golpeada y gaseada a muy corta distancia, donde no perdió el conocimiento, pero quedó inhabilitada, quedó tirada en el piso sin poder respirar, digamos, las fotos son terribles. Realmente lo que se vio el miércoles, siempre hay una escalada, por supuesto, de todas las escaladas de este último año. La de Pablo Grillo es el pico más alto, ¿no? Porque prácticamente fue un intento de asesinato, si es que tiene, no sé cuál será la carátula en realidad finalmente que tenga la causa, pero se disparó con intención de matar, sabiendo que un cartucho de esas características puede matar a una persona. Ese fue el pico más alto, pero este último miércoles hubo un escalón más, porque se buscó a periodistas, se persiguió a periodistas, se marcó a periodistas y después se los fue a detener. Uh-huh. Y eso por lo menos no lo habíamos visto tan marcadamente como fue este último miércoles, ¿no? Hubo un momento, poquito antes de que detengan a los dos fotógrafos, nosotros empezamos a ver que había dos policías en particular, dos prefectos que estaban de civil, pero con chaleco y handy y teléfono, y hacían señas, ¿no? Con uno de los dedos. Se ve que o había un dron o había alguien dentro de los manifestantes que se iba moviendo, y con el dedo hacía un movimiento que era, se acercaba o se alejaba de su cara, ¿no? Y estaba parado mirando hacia donde estaba la gente, ¿no? Entonces, y 10 minutos después llegó la policía de la brigada y fue hacia el lugar que nosotros estábamos viendo. Lo que pasa es que no sabíamos a quién estaban marcando, y corrieron sobre la vereda, sobre la plaza, subió la gendarmería y también subió la prefectura, y bueno, fue la detención de la mayoría de los detenidos. Sí, ese momento en que los ves, no lo habíamos visto. Ese momento en que los ves señalando es tremendo, ¿viste? Será a mí, ¿viste? Te tiran con el dedo señalando, es tremendo, ¿no? Es de una impunidad tremenda, ¿viste? Absolutamente. Entonces, bueno, y eso es contra los y las fotógrafas, ¿no? Entonces, hay una situación de claro hostigamiento a la prensa, en particular los miércoles, pero después en el transcurrir de los días tenés lo que le ocurrió a Navarro, que le dieron una piña en la calle, las denuncias, el hostigamiento, el llamado del propio presidente, ¿no? De a odiar más o por la contraria, ¿no? Por la negativa, diciendo no se odia todavía lo suficiente a los periodistas, ¿no? Bueno, eso, más allá de generar un odio generalizado, por lo menos un malestar con los trabajadores y las trabajadoras de prensa, es una bajada de línea, pero eso para el grueso de la población. Ahora, para sectores particulares, eso es habilitar, ¿no? Claramente ir contra los periodistas en cualquier momento, ¿no? Es una clara señal, digamos, no es casualidad que una vez que el presidente empieza a decir estas cosas, sean 3 o 4 hechos de una gravedad terrible.
Hay una cuestión que viste, hay todo un debate político, histórico, que se va dando en quien le empieza a decir cosas desde un metro atrás, digamos, pero que le empieza a decir que bueno, que a los de la fuerza de seguridad que están reprimiendo a sus padres, ¿no? Y algunos les dan clase de historia, digo, ¿no? Los jubilados particularmente hacen reflexiones muy fuertes. Y yo lo que vi el otro día, Marcos, es que hay una primera línea de pibes más jóvenes en prefectura, en las diferentes fuerzas, que uno los ve como más bueno, como con ojos de preocupación por momentos, algunos incluso también con sorna, ¿no? Pero ves como atrás hay otra línea que debe ser la oficialidad, son más grandes, y ahí yo noté mucha politización. O sea, ¿por qué digo esto? Porque a veces en la búsqueda de quiénes son estos que están ahí, aparece esta idea de, bueno, no, también son el pueblo, son tan pobres como nosotros, cobran por ahí el mismo salario o menos que nosotros y todo eso, pero yo lo que vi en el miércoles, que hay un sector de esas fuerzas que se está morfando el discurso de Milei, y por eso también este odio a todo el que está del otro lado, ¿no? Al que lo filma, al que le saca fotos. Veo que hay una parte, leí yo, no sé cómo lo veo vos, Marcos, de los que están ahí que están ideologizados y que tienen toda una... están sobregirados en esa retórica. Opino lo mismo que vos, veo lo mismo que vos y hago el mismo análisis que vos en ese sentido. Y, digamos, no creo que sea fruto de la circunstancia Milei. Yo creo que Milei viene a ser el emergente social que encarna lo que en buena parte de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas está como posicionamiento en el mundo, como mirada política y como mirada ideológica. Yo creo que las fuerzas armadas, en particular las fuerzas de seguridad también en nuestro país, tienen un posicionamiento ideológico. Ese posicionamiento es de derecha. Ese posicionamiento político e ideológico es antiprogresismo y en particular anticomunista, ¿no? Uh-huh. No es casualidad que para ellos todos son zurdos, digamos. Igual son zurdos, le falta, tienen un posicionamiento ideológico, lo que sí les falta es una enorme formación política, ¿no? Porque para ellos todos son zurdos, digamos, ¿no? Desde el kirchnerismo hasta el partido más trotskista y cerrado que exista en nuestro país, digamos. Todos son zurdos, no tienen eso, les falta formación política, no hay una discriminación de quién es realmente zurdo, quién es progresista, quién es, por lo menos de los que están en la calle, me refiero, ¿no? Sí. Y sí, por supuesto las oficialidades, los altos oficiales, eso lo tienen como bastante claro. Pero digo, cualquier cosa que no sea derecha es de izquierda para ellos, ¿no? Ven el mundo así. Y Milei encarna ese discurso. El discurso de Milei es sumamente simple. Estamos nosotros y el resto son comunistas que hay que tratar de barrer, exterminar o sacarlos del mapa. Recordemos que le fue a decir a Davos, le fue a decir que eran zurdos. Que salvo él, el resto eran zurdos, ¿no? Sí. Así que pensemos eso. Entonces, imagínate para cualquiera que intente hablar de justicia social, de un Estado presente en favor de derechos humanos, nada, le salta la térmica a todos, digamos. Las fuerzas de seguridad tienen, con todos los intentos que se hicieron hacer durante los gobiernos progresistas de las últimas décadas, de poner materias de derechos humanos en su formación académica, policial, etcétera, no sirvió de nada, porque la estructura, el ADN de esa fuerza es profundamente de derecha, es profundamente reaccionaria y totalmente antipueblo.
por eso entran a los barrios y entran a los tiros. Por eso van a un comedor en la provincia de Buenos Aires y le pegan un escopetazo a un nene de 6, 7 años, ¿no? Sí, porque son antipueblo, aunque salgan del propio pueblo, porque eso también tenemos que verlo, ¿no? No los tenemos que, más allá de la bronca, del enojo, de las chicanas, de los cánticos en la calle, que es casi una cuestión de folclore, no los tenemos que deshumanizar, porque si no perdemos ahí. Cuando entendemos que son cuando logramos superar el tema de la deshumanización de estos personajes, empezamos a entrar en un análisis un poco más interesante, porque cuando los deshumanizamos sonamos, ¿viste? Claro. Como, bueno, no piensan, piensan, viven en el barrio, en el mismo barrio que vos, viven a 2 cuadras, viven abajo de tu departamento o arriba, son tus vecinos, es el que te viene a pedir, o vos le vas a pedir algo todos los días, no sé, o se te acabó el azúcar, o se le acabó el azúcar, digamos, salen de este pueblo. Buena parte, yo soy docente en escuelas medias, buena parte de los pibes que tienen 19, 20 años están en las fuerzas de seguridad hoy, y que muchos de ellos están en infantería, en las primeras líneas dando golpes, los hemos tenido nosotros en la escuela hace 2 años atrás. Son hijos de migrantes. ¿Entendés? Entonces hay de todo, hay hijos de migrantes y hay hijos del pueblo, digamos, y del pueblo latinoamericano, y digamos, no... nacer en el barrio, ser del pueblo, no te hace ni con conciencia de clase, no te hace tener una mirada sobre el otro, no te hace ser solidario, no te hace, lo que te hace es la práctica de la solidaridad, ser solidario, ¿no? No podemos nacer en el mismo barrio, pero si mi práctica familiar, social, etcétera, es salvarme yo mismo, y nacimos en el mismo barrio, pero me voy a salvar yo. Entonces, no, y también pensaba en función de lo que decía Marco, y que no es porque, viste, es de la ciudad, uy, qué terrible, qué malo el policía, no es que porque cruza la General Paz y de la bonaerense es más bueno, no, porque a veces también pasa eso, que hay cierta mirada política, no, bueno, viste, no se diga nada de lo que pasó en el comedor en Quilmes porque es funcional a, no, bueno, la policía bonaerense en Quilmes valió a un pibe de 10 años. Sí, pensemos que son fuerzas represivas, sean nacionales, sean de la Ciudad de Buenos Aires, sean de la provincia de Buenos Aires, sea de Jujuy, y responden a mandos que en algunos casos son más bien autónomos, en otros casos directamente a la voz del gobernador, en otros casos no. Hablo de los gobernadores en general, no hablo solamente de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero la provincia de Buenos Aires es infinitamente mucho más compleja la situación de su propia policía, por la enorme extensión del territorio, por la complejidad, la propia historia de la policía de la provincia. Y bueno, no olvidemos que nosotros en los 90 vivíamos bajo el asedio de la maldita policía, ¿no? Sí, claro. La tristemente célebre maldita policía, digamos. Bueno, eso no se logró erradicar. Donde se pagaban y se siguen pagando, por supuesto, yo no tengo posibilidad de saberlo ni concretamente, pero donde históricamente se pagaban las comisarías, si era en Lanús, si era en Merlo, si era en Morón, valían tantos millones de mangos o dólares, y lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Históricamente eran, bueno, las comisarías que estaban en la zona de Constitución, de Retiro, etcétera, costaban, la llave era $1 millón en su momento. Miró. Recuerdo hace unos años atrás, ¿no? Hay informes periodísticos sobre el tema. Bueno, todas esas cajas enormes que mueven un montón de dinero atrás, que nunca lograron desactivarse, en todo caso se pueden silenciar, pero siguen estando, hacen que las policías sean, en algunos casos, relativamente autónomas de su dirección política. En este caso sería el gobierno de una provincia, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos son fuertemente fieles a las directivas de
sus gobernadores, y si son fuerzas federales, en este caso, al gobierno nacional y en particular a la ministra. Hay una lealtad hacia la ministra, una lealtad que tiene Gendarmería, por ejemplo, hacia la ministra de Seguridad, que realmente, ya desde lo que fue el caso Maldonado en adelante, marcó una lealtad casi inquebrantable, una alianza entre la ministra Bullrich y la propia estructura de poder de la Gendarmería, ¿no? Marcos, no te quiero robar mucho más tiempo, pero hay una imagen que sí quiero que no se nos pase, y es cómo el ingenio popular, la dignidad, va tejiendo también maneras de resistir. Y el miércoles también se veía momentos que eran de verdad de una dignidad tremenda, y bueno, esto de moverse en el espacio de las plazas de los dos congresos para fundamentalmente evitar que te golpeen gratis, digamos, pero también para poner en ridículo a un montaje represivo que es totalmente sobredimensionado, ¿no? Es por momentos queda toda una parafernaria para la nada. Es un escenario, es un montaje absurdo. Para nosotros y para buena parte de la población lo es. Ahora, es un escenario montado, absurdo, que sirve y abona su relato, ¿no? El relato oficial, el relato del control, el relato de el orden, y que a buena parte de la población compra, ¿no? Y compra y lo paga con su voto, ¿no? Entonces, ellos saben que les funciona, ellos saben que, cuando digo ellos, es el gobierno, saben que les funciona, saben que eso a su núcleo duro de votantes lo satisface, a unos que son periféricos al núcleo duro, que votan, pero a veces podrían votar a otras fuerzas, o ante una situación podrían no votarlos, pero les atrae, ¿no? Les atrae ver la milicada en la calle, les atrae ver que la milicada caga a palo a los periodistas, porque los periodistas somos todos ensobrados, porque pareciera como cuando hablan de periodistas ensobrados, como si los periodistas en general fuésemos millonarios, ¿no? O los fotoperiodistas fuésemos millonarios. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad, salvo algunos apellidos, unas firmas sumamente importantes que son las primeras caras de noticieros de los grandes medios. El resto, estamos hablando cerca del 80 y pico, 90% de los trabajadores de prensa cobran 2 pesos con 50, estamos hablando de salarios de entre 500 y 700 mil pesos, ¿no? Es decir, necesitan otros trabajos para llegar a fin de mes. Entonces, bueno, pero en esta narrativa que instaló el gobierno de que los periodistas son malos, somos los que somos el enemigo, que en algún momento era la casta, ya como la casta es parte del gobierno y quedó muy en evidencia, sobre todo en las alianzas, etcétera, y en sus propios ministros, bueno, como ya no pueden ir contra la casta porque son ellos mismos, entonces el nuevo enemigo es el periodismo. Y cuando termine el periodismo, por la razón que sea, encontrarán otro sector. Así que bueno, en ese relato que se fue construyendo muy rápidamente a través de las redes sociales y por supuesto de los canales de aire y de cable más mirados, pero sobre todo en las redes sociales, donde son muy buenos haciendo lo que hacen, la narrativa es que está bien cagar a palos viejos, porque no son viejos del todo, sino que son viejos y no son solamente viejos, son viejos, zurdos y malos, y después está bien cagar a palos jubilados, entonces también está bien cagar a palos periodistas. Y se instaló eso, y la gente, hay muchísima solidaridad, por supuesto, con todos nosotros cada miércoles y en cada situación, pero hay una parte de la sociedad que compra eso y que cree que está bien que nos peguen porque somos mentirosos, porque somos
desestabilizadores, etcétera, etcétera, ¿no? Marcos, ahora sí la última, ¿por qué ir a la plaza los miércoles? Yo tengo mi respuesta, que es que para mí fue de las cosas más saludables que me pasaron en el último tiempo, porque desaparece cierta sensación de impotencia, desaparece cierta sensación de soledad, y porque ves esto, ves dignidad, ves algo que... Pero vos que estás ahí miércoles a miércoles, ¿por qué la plaza? Mira, la plaza de los miércoles, la plaza de los jubilados, la plaza del Congreso, el Congreso en sí mismo, porque ahora ya no se puede hacer más, porque quien corta la calle es la policía, no son los jubilados, entonces tienen que hacerlo sobre la plaza de los dos congresos. Voy porque son, como te decía, creo que al principio de la entrevista, son la punta de lanza de la resistencia hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Vos tenés en la Ciudad de Buenos Aires, en el país, ¿no? Pero que se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. Son la punta de lanza de la resistencia. Todos los núcleos de resistencia están empezando a ir aleatoriamente, esporádicamente también, van 1 o 2 miércoles, después no van, después van otros, acompañar a los jubilados porque entienden que ahí está sucediendo algo que no está sucediendo en ningún otro lado, que es canalizar esta bronca, canalizar la protesta y canalizar la solidaridad con el otro que le está pasando peor. Pensemos que esta semana Daer, que es representante de los trabajadores organizados, es la CGT propiamente dicho, fue a Casa de Gobierno y a la salida dijo que no habría clima para realizar un paro, ¿no? Entonces, y el grupo, digamos, el movimiento obrero organizado, la cabeza del movimiento obrero organizado, mejor dicho, dice que no hay clima para realizar un paro general cuando tenés la mayoría de los trabajadores bajo la línea de pobreza, donde tenés jubilados cagados a palos todos los miércoles, donde tenés periodistas heridos que están luchando por su vida, que todos los miércoles golpean a periodistas, que cada día están echando empleados del Estado como si fuesen pañuelos descartables a un tacho de basura. Cuando tenés buena parte de la población en general, ya no de empleados del Estado, sino empleados del sector privado que ganan alrededor de 600, 700 mil pesos y con eso no llegan ni siquiera al día 10 de cada mes. Si ese no es el clima donde se tiene que hacer un paro, bueno, estamos en el horno, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a ir si no es a Congreso los miércoles para decir basta a este gobierno, que no es un gobierno fascista, pero está yendo y está haciendo todo lo necesario para ir hacia ese lugar, ¿no? Todavía no lo es del todo. Tiene condimentos sumamente importantes de un gobierno fascista, tiene todos los atributos a mano, de algunos se está haciendo cargo y de otros los tiene a mano y todavía no los ha tocado, pero está a muy poquito de convertirse a todas luces, a toda letra, en un gobierno fascista. Bueno, lo único que hay entre ese gobierno fascista en construcción y algo parecido a una resistencia, que de hecho lo es la resistencia a los jubilados los mismos. Gracias, Marcos, muchas gracias. Me quedo con esto, que es una síntesis de todo, y bueno, hay que estar el miércoles ahí. Un fuerte abrazo y gracias por el llamado. Gracias, compañero, abrazo enorme. Así pasaba por Barrio Adentro Marcos Sierra, fotoreportero, que está todos los miércoles ahí en la Plaza de los Dos Congresos acompañando a los jubilados. Vamos a meter una tandita cortita como para hacer el separador y venimos a hacer los últimos 4 o 3 minutos un poquito de editorial. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia, afectos, abrazos, te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando.
384-384-0983 www.abuelas.org.ar. Desde la esquina al micrófono. Esto es Barrio Adentro. Oficio de lo humano, Haroldo Conti, y esta reflexión profunda sobre lo humano que lo lleva a militar, estos 100 años de su humanidad en este plano, en este mundo, y su poesía que conmueve, que moviliza, su literatura, pero sobre todo su militancia. Y la Plaza de los Miércoles, como un lugar de resistencia, como un lugar de búsqueda colectiva y como una expresión fundamental del humano. Llegás a la plaza, hay diferentes compañeros, compañeras, grupos que están ahí, algunos con un megáfono, otros con un micrófono, haciendo una radio abierta. Y cuando estás ahí saludándote, aprendiendo un poco a llegar ahí, a aterrizar en esa plaza, después de muchos años de vuelta a esa plaza, bueno, empezás a ver que las fuerzas de seguridad empiezan a rodear la plaza, que cambian la posición, suben los escudos, ponen el palo, y cuando te das cuenta estás rodeado de un montón de gendarmes, de prefectos, de policías que te miran mal y que te configuran como enemigo. Pero también estás rodeado de un montón de compañeros, de compañeras, de gente que está ahí, que se indigna, que canta, que grita, que abraza, ¿no? Que comparte y que sigue resistiendo. El ensayo de vuelta del oficio del humano, que no se limita solamente a quedarse quieto y esperar, sino que sale, que lucha. Los abuelos, las abuelas, los jubilados, las jubiladas, en esa primera línea del humano, haciendo reflexión histórica, poniéndole palabra, poniéndole el cuerpo. Te entra el gas en la cara, te cuesta respirar, tosés, te lloran los ojos, por ahí te pegan una patada por abajo y al segundo alguien te abraza, te agarra, viene algún compañero o compañera de la posta de salud y te tiran algo en los ojos y de vuelta estás cuidado. El aparato represivo es brutal, entonces de golpe empieza como una danza, una coreografía en el cual los compañeros y compañeras se mueven para evitar la represión, pero para cortar la calle allá, para cortarla acá y para seguir ensayando lo humano. Hay tiempos como este de crueldad, de brutalidad policial, de brutalidad represiva, pero también de brutalidad discursiva, en donde no alcanza con solamente ser humano, no alcanza con tener una buena dentadura, un buen cutis, con que no se te caiga el pelo, no alcanza con embellecer lo estético, sino que hay que embellecer lo colectivo, hay que embellecer la fibra humana. Y en esos momentos donde el oficio de humanidad reclama estar, reclama ser habitado, lo colectivo, la calle, la plaza, lo comunitario, lo con otros, es fundamental. Hoy, en esta reivindicación y esta memoria de Haroldo Conti, también está esta reivindicación y esta reivindicación y esta reconocimiento a los jubilados y jubiladas que todos los miércoles resisten en la Plaza de Mayo, porque en esa capacidad literaria, pero en esa dimensión poética que encarna el estar ahí, hay una humanidad que sigue reclamando humanidad y que sigue enfrentando la crueldad. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. Somos Barrio Adentro, la intención, el deseo de analizar, sentir, pensar la realidad de la perspectiva de los sectores populares y de seguir haciendo este oficio de humanidad cuyo punto más alto de la militancia. Hasta el sábado que viene. Comienzo de espacio publicitario.